Bienvenidos a mi canal, donde desentrañamos los secretos más jugosos del mundo del espectáculo. Soy su anfitrión y hoy, prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado ardiendo en las redes sociales y en la mente de muchos, la enigmática unión entre Aatay Ulusoy y Serini Sarkaya. Sí, en la química secreta. La química secreta Aatay y Serini, ¿qué unión enigmática revela? Ese es el título que lo dice todo. Vamos a explorar a fondo con lupa y con mucho cariño, esa conexión tan especial que se percibía entre estos dos icónicos actores turcos. Analizaremos cada detalle, cada mirada, cada gesto, cada rumor que ha circulado a lo largo de los años. ¿Fue amor real? ¿Una estrategia de marketing brillante? ¿Simplemente una gran amistad con mucha química? Lo descubriremos juntos. Así que antes de que comencemos a desvelar todos los secretos, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis futuros vídeos. Prometo que siempre habrá contenido interesante y revelador esperándote. Suscríbanse ahora. No se arrepentirán. Ahora sí, comencemos a desentrañar este misterio. Aatay Ulusoy y Serini Sarkaya, ¿quién no los recuerda? Ambos son estrellas indiscutibles de la televisión turca, con legiones de fans alrededor del mundo. Pero su conexión va más allá de la fama individual. Ellos dos juntos en la serie Medcezir crearon una magia, una chispa, que simplemente no se puede negar. La serie fue un éxito rotundo, y gran parte de ese éxito se debió a la increíble química que compartían. Los personajes que interpretaban, Yaman y Mira, eran almas gemelas, y parecía que Aatay y Serini estaban sintiendo lo mismo en la vida real. Las miradas, los abrazos, los besos, todo parecía tan real, tan auténtico, que el público simplemente se enamoró de ellos como pareja. Pero, ¿qué es lo que hacía que su conexión fuera tan especial? Para empezar, la complicidad. Se notaba que se llevaban muy bien, que se reían juntos, que se apoyaban mutuamente. Las entrevistas, las apariciones en eventos, siempre estaban juntos, siempre sonriendo, siempre con esa chispa en la mirada. Y no olvidemos el talento actoral de ambos. Son actores excepcionales, capaces de transmitir emociones muy profundas. Juntos, esa combinación era explosiva. Profundicemos un poco más en el contexto de Medcezir, para entender mejor cómo esta serie se convirtió en el caldo de cultivo perfecto para esta conexión. Medcezir es una adaptación turca de la popular serie estadounidense DOC. Sin embargo, la versión turca ambientada en Estambul tomó su propia identidad y rápidamente conquistó al público. La historia sigue a Yaman, un joven humilde que es rescatado de una situación difícil y llevado a vivir en el mundo opulento y complejo de los ricos. Allí conoce a Mira, una joven de una familia adinerada con sus propios problemas y desafíos. La serie exploró temas como las diferencias sociales, el amor juvenil, la amistad, la familia y la búsqueda de la identidad. Yaman y Mira, a pesar de provenir de mundos distintos, encuentran una conexión profunda, una atracción que va más allá de lo físico y se basa en la comprensión mutua, el apoyo incondicional y un amor que desafía todas las barreras. La elección de Aatay Ulusoy y Serini Sarkaya para los papeles principales fue un golpe de suerte. Ambos eran jóvenes promesas con un talento innato y una química innegable. Aatay, con su mirada intensa y su carisma natural, encarnó a la perfección la vulnerabilidad y la fuerza de Yaman. Serini, con su belleza y su habilidad para transmitir emociones complejas, dio vida a Mira con una autenticidad que cautivó al público. Empecemos a analizar los detalles. Recordemos algunas escenas clave de Medcezir. La primera vez que Yaman y Mira se encuentran, la tensión es palpable. Es una de esas escenas que definen el tono de toda la serie. La forma en que se miran es simplemente hipnótica. La cámara juega con los primeros planos enfocando sus ojos, sus expresiones, creando una atmósfera de expectación y deseo. Es el inicio de algo. Luego los momentos de vulnerabilidad, cuando se confiesan sus sentimientos, son desgarradores y hermosos a la vez. Escenas en las que Yaman revela sus miedos, sus inseguridades, y Mira responde con empatía y comprensión. Escenas en las que Mira se abre a Yaman, compartiendo sus propios conflictos internos y encontrando en él un refugio. Son momentos de conexión profunda, de confianza y de amor naciente. Y por supuesto las escenas románticas, los besos apasionados, eran para suspirar. Esas escenas eran mucho más que besos.
Eran la culminación de una tensión creciente, la expresión de un amor que superaba todos los obstáculos. Eran el reflejo de una química que trascendía la pantalla. Eran el sueño de muchos fans hecho realidad. Pero no solo en la serie se veía esa química. Fuera de la pantalla, los rumores sobre una relación sentimental entre Atai y Serinei eran constantes. Se les veía juntos en restaurantes, en fiestas, incluso de vacaciones. Las fotos, las declaraciones de algunos amigos, todo alimentaba la especulación. ¿Eran novios? ¿O simplemente amigos muy cercanos? Las redes sociales se convirtieron en el epicentro de la especulación. Cada foto, cada comentario, cada like era analizado al milímetro. Los fans, ávidos de confirmar sus sospechas, creaban teorías, analizaban cada detalle y compartían sus conclusiones en foros y plataformas online. La expectativa crecía con cada aparición pública de la pareja. Los paparazzis, por supuesto, no perdían detalle. Los medios de comunicación dedicaban portadas y artículos a la supuesta relación, alimentando aún más la expectación. El público, fascinado por esta pareja de ensueño, consumía ávidamente cualquier información que se filtrara. Y aquí es donde el misterio se vuelve aún más interesante. Porque a pesar de todos los rumores, ninguno de los dos confirmó públicamente una relación. Siempre negaron, o evadieron, las preguntas sobre su vida personal. Esto, por supuesto, solo avivó la curiosidad del público. ¿Por qué no confirmar si eran pareja? ¿Qué estaban ocultando? Algunos argumentaron que su relación era simplemente un truco publicitario para promocionar la serie. Una estrategia de marketing para generar más interés y mantener la atención del público. Otros creían que sí estaban enamorados, pero que preferían mantener su privacidad, proteger su relación de la exposición mediática. Y otros simplemente soñaban con que fueran pareja en la vida real. Es importante señalar que en la industria del entretenimiento, especialmente en Turquía, la vida personal de los actores es a menudo objeto de intensa especulación. Los medios de comunicación y el público sienten una fuerte curiosidad por la vida de las estrellas, y a menudo se genera una presión constante para revelar detalles sobre sus relaciones sentimentales. A lo largo de los años, la situación ha evolucionado. Ambos han tenido otras relaciones con otras personas. Atai, por ejemplo, ha tenido una relación muy publicitada con Duygu Sarn. Serinei, por su parte, también ha tenido sus romances con actores, modelos y otras personalidades del mundo del espectáculo. Y aunque ambos han seguido sus caminos, la conexión entre ellos parece seguir viva. La amistad, el respeto y el cariño mutuo parecen ser constantes. No se puede negar que algo especial existió entre ellos y permanece en el tiempo. De vez en cuando surgen fotos o noticias que recuerdan su pasado juntos. Se les ve coincidiendo en eventos o interactuando en redes sociales. Y cada vez que eso sucede, los fans vuelven a soñar. Vuelven a preguntarse, ¿qué fue lo que realmente pasó entre ellos? ¿Qué quedó de esa química que tanto nos cautivó? Es en estos momentos que la nostalgia se apodera de los fans. Reviven escenas de Medcezir, comparten sus momentos favoritos, crean vídeos y montajes que celebran la conexión entre Atai y Serinei. La llama de la esperanza se mantiene encendida y la posibilidad de un reencuentro, ya sea en la vida personal o en el ámbito profesional, siempre está presente. Y es que esa química secreta, que mencionamos en el título, es algo que trasciende la pantalla. Es algo que se siente, que se percibe. Es una conexión que va más allá de lo físico. Es una complicidad, una amistad, un respeto mutuo, algo que en el caso de Atai y Serinei, parece ser muy fuerte. Esa química, esa chispa, esa conexión especial, es algo que no se puede forzar. Es algo que surge de manera natural, espontánea, entre dos personas que conectan a un nivel profundo. Es la combinación de varios factores, la atracción física, la afinidad emocional, la complicidad intelectual, el respeto mutuo. En el caso de Atai y Serinei, esa combinación fue explosiva. Pero la pregunta del millón sigue siendo, ¿fue amor? La respuesta probablemente solo la saben ellos. Quizás fue amor, un amor que no pudo concretarse, un amor que prefirieron mantener en privado. Quizás fue una amistad profunda, una conexión especial que trascendió la pantalla. Quizás fue una combinación de ambos. Pero lo que sí sabemos es que juntos, dejaron una huella imborrable en el corazón de sus fans.
Nos regalaron momentos inolvidables, personajes entrañables, y una historia de amor que nos hizo soñar. Nos demostraron que la magia existe, que la química es real, y que a veces, las conexiones más especiales son aquellas que no se pueden explicar con palabras. Ahora, vamos a ver cómo se mantienen las cosas hoy. ¿Cuál es la relación entre ellos en la actualidad? ¿Han vuelto a trabajar juntos? ¿Se ven con frecuencia? Los mantengo al tanto. Aunque no han vuelto a compartir proyectos cinematográficos desde Medcezir, ambos siguen siendo iconos de la industria turca y el respeto y admiración mutua parece ser constante. Los dos se han apoyado en sus carreras en momentos importantes y muestran un cariño que perdura. Han demostrado ser profesionales, respetando sus carreras y sus vidas personales. Los rumores de reencuentros profesionales son constantes, y muchos fans aún esperan con ansias verlos juntos de nuevo, reviviendo esa magia que los unió. La posibilidad de un nuevo proyecto juntos es una de las expectativas más recurrentes de los fans. Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación. ¿Será que algún día vuelvan a trabajar juntos? ¿Será que nos sorprenderán con una nueva película o serie que nos haga revivir la magia de Yaman y Mira? ¿Quién sabe? El futuro es incierto, pero lo que sí es seguro es que la química secreta entre Atay y Serini seguirá siendo un tema de conversación por mucho tiempo. El impacto de Medcezir en la carrera de ambos actores es innegable. La serie les catapultó a la fama internacional, abriéndoles puertas a nuevos proyectos y oportunidades. Desde entonces ambos han participado en numerosas películas y series, consolidando su estatus como estrellas de primer nivel. Atay ha protagonizado series como Yerde Akan, Muaf y Yeşilçam. Serini, por su parte, ha participado en series como Fi y Alice Musicali, demostrando su versatilidad como actriz. El éxito de sus proyectos individuales demuestra que ambos actores han sabido aprovechar el impulso de Medcezir y seguir creciendo profesionalmente. Su talento y dedicación han sido reconocidos con numerosos premios y nominaciones. En resumen, hemos explorado la enigmática relación entre Atay Ulusoy y Serini Sarkaya, analizando su increíble química en la serie Medcezir y los rumores sobre una posible relación sentimental. Hemos visto que su conexión va más allá de la pantalla, con gestos, miradas y una complicidad que cautivó al público. Aunque nunca confirmaron públicamente una relación, su vínculo sigue presente, y su legado como pareja icónica de la televisión turca perdura. Es importante recordar que la vida de las celebridades, aunque a menudo se expone al público, es también su vida privada. Respetar su privacidad, sus decisiones y sus relaciones es fundamental. Si bien es natural que los fans sientan curiosidad e interés, es importante no cruzar los límites y respetar su espacio personal. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo amor entre Atay y Serini? ¿Qué recuerdos tienen de ellos como pareja? ¿Cuál es su escena favorita de Medcezir? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en un proyecto? Déjenme sus comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas con ustedes. Compartan sus teorías, sus anécdotas, todo lo que quieran. Y no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ningún vídeo nuevo. Recuerden que cada semana, exploraremos nuevas historias, desentrañaremos nuevos secretos y nos divertiremos juntos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.